Migración es el desplazamiento o movimiento de una población que deja su lugar de residencia para habitar o vivir en otro país o en otra región. La migración ha existido toda la vida. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son variadísimas. Pueden ser causas económicas, políticos, sociales, culturales, climáticas inclusive. Pero claro, este es un resumen muy conceptual, muy rápido, muy fácil. Básicamente es un cambio drástico de la vida. La vida te cambia en 360 grados, dependiendo claramente del país que usted decida o que usted elija para emigrar. ¿Por qué es tan drástica la migración? Porque si de repente usted elige un país que tiene culturas, climas, idiosincrasia e idiomas diferentes al suyo, el cambio puede ser bastante contrastante. Incluso podría verse afectada su salud mental. Y esto es algo conocido. Anteriormente esto ya lo han catalogado como síndrome del inmigrante o síndrome de Ulises. Según la mitología griega, Ulises era un rey de una isla, una región que se llamaba Ítaca, que él dejó sus tierras por embarcarse una aventura por allá, quién sabe dónde, y pasó muchas penurias, vivió muchas aventuras, pero también sintió lo que es el anhelo de lo que había perdido. Se dice que Ulises lloraba sentado en una piedra frente a la playa, anhelando todo lo que había dejado atrás y todo por lo que él estaba luchando por volver, que eran su esposa, su familia y su reino. Resulta que Ulises no es el único que padece de estas penurias que conllevan la migración. Y el síndrome del inmigrante hay que destacar que no es un problema de salud mental como tal. Es más un proceso de shock por el que pasa la persona inmigrante al tener que asimilar toda esa realidad distinta y todas esas cosas que hacen que se sienta de esa manera. Como Ulises. Ulises pasó mucho tiempo, 10 años fuera de su tierra, y para volver la pasó muy mal, hasta que pudo volver, pero se sintió muy mal, hasta que pudo lograr por fin sentirse realizado en su aventura. Eso pasa también con los migrantes. Con los migrantes en todo el mundo y con la migración durante toda la historia de la humanidad. Y la salud mental no es más que todo lo que tenga que ver con el bienestar emocional, psicológico y social de todos los seres humanos. Y ojo, la salud mental no se ve afectada solamente por la migración. La salud mental puede verse afectada por muchas circunstancias de la vida. Pero casualmente yo, como un migrante y venezolano, me llamó la atención que durante los últimos años he visto cómo la salud de muchos migrantes venezolanos se ha ido deteriorando en ciertos aspectos por este tema de la migración y por todo lo que conlleva. Porque no es lo mismo la salud mental de una persona que nace, se cría, se desarrolla, aprende, se desenvuelve y se realiza dentro del mismo hábitat en donde ha estado siempre, que la salud mental que hasta cierto punto de su vida tomó la decisión, gran decisión, de irse a otra región o a otro país y cambiar por completo eso. Eso tiene un impacto bastante heavy en la salud mental de las personas. Claro, el proceso no es igual para todo el mundo. Hay personas que lo llevan bien, pero hay otras que les afecta de manera distinta. Entonces imagínese usted que usted haya tomado la difícil decisión, ya sea que usted haya querido o no, de dejar su tierra, su terruño, a su familia, a sus amigos, su trabajo, su entorno, su clima, inclusive su idioma en algunos casos, y se tenga que trasladar por cualquiera de estas razones a otro país. Y usted empiece a sentirse incómodo de alguna manera, mentalmente hablando. ¿Cómo podría afectarle esto a usted en su vida, en su desempeño laboral, social, psicológico, inclusive con usted mismo? Porque nosotros tenemos que tener un buen trato con nosotros mismos. Precisamente eso es lo que le está pasando a muchos venezolanos acá en Perú. Y yo sé que los migrantes existen de toda la vida, que los venezolanos no son los únicos migrantes y que los venezolanos que migran acá en Perú no son las únicas personas que sufren de este tipo de problemas. Pero yo quiero hablar como un migrante venezolano que se encuentra en este país y quiero hablar específicamente de este contexto. Problemas psicológicos, emocionales que desarrollan los migrantes venezolanos aquí en el Perú. Quisiera comenzar aclarando en este video de que yo no soy ningún profesional de la salud mental. Este video lo hice asesorándome con una psicóloga clínica profesional en esta área
que me explicó muchos conceptos y con la que tuve muchas conversaciones. Inclusive ha sido mi terapeuta en algún momento de mi vida y he hablado mucho sobre ella para hacer este video, porque me he querido asesorar para no dar una información que de repente no pueda ser tan acertada. Si usted necesita ayuda profesional, no la busque acá, vaya y busque ayuda profesional. Pero para abordar este tema de por qué los venezolanos padecen este tipo de cosas acá en el Perú, hay que explicar qué hacen los venezolanos acá en Perú. No quiero profundizar mucho en este tema, el tema de la migración venezolana, el tema de los problemas sociopolíticos que hay en Venezuela. No es un secreto para nadie, no creo que haga falta mi opinión de las muchas que debe de haber acá en YouTube y en todas las redes sociales y en noticias de todos los países sobre la migración venezolana. Sabemos que Venezuela es un país que tiene problemas sociales, políticos y económicos y que mucha gente desde hace muchísimos años está emigrando a distintos países en el mundo. Uno de ellos es Perú. Y Perú tiene la particularidad de que es uno de los países con la mayor cantidad de migrantes venezolanos en Sudamérica. Entonces el tema de los venezolanos acá es bastante fuerte. Por eso quise solamente hablar de acá. Y obviamente porque yo también vivo acá. Actualmente hay algo de 1.300.000 venezolanos acá en el Perú. 1.300.000, yo supongo según un censo formal. También es una realidad que muchos migrantes venezolanos están entrando de manera ilegal acá al país. Y repito, no quiero indagar mucho sobre este tema, pero sí es necesario que se entienda esto. Entonces la cantidad posiblemente sea superior. ¿Y por qué comento sobre esto? Porque esto puede que tenga un impacto, indirectamente hablando, sobre la estancia de los venezolanos acá y su calidad de vida y su manera de vivir acá en el Perú. Hay dos tipos de migraciones. La que usted decidió por voluntad propia, porque era un deseo personal el querer experimentar vivir en otra cultura, y la otra que fue que usted simplemente le tocó salir de su país porque las oportunidades allá, como dije anteriormente, no vamos a indagar sobre ese tema, pero las oportunidades allá son distintas. Entonces cuando le toca dejar a su familia, usted le toca dejar su país y todo lo que conoce por venir a buscar nuevas oportunidades y tener que enfrentarse a un panorama totalmente distinto, cosa que no estaba en sus planes y cosa que usted sinceramente no quería, porque usted lo que viene es buscando recursos económicos, básicamente. Usted de repente no tenía la disposición de venir a adaptarse y a conocer una nueva cultura, simplemente lo hace por consecuencia de venir a hacer lo otro. Posiblemente este tipo de incomodidades y este tipo de contrastes y de cambios empiecen a generarle a usted cierto tipo de consecuencias. Consecuencias como el estrés, ansiedad, depresión, en algunos casos violencia familiar o violencia de género, se empiezan a desarrollar algunas patologías mentales y cualquier otra cantidad de problemas mentales. Y todos los problemas anteriores, muchos los suman o los mezclan con sustancias, con drogas, narcóticos, llámese como se llame la droga que consuman estas personas. Y déjeme decirle que esta es una combinación bastante desastrosa. Hay gente que dice que las drogas, sea cual sea que consuman, los ayudan a sobrellevar este tipo de problemas. Déjeme decirle que eso no es cierto. Eso le intensifica y le crea a usted otro problema adicional, porque aparte del problema psicológico que usted está padeciendo, va a tener un problema de adicción, que eso le va a desarrollar otras muchas cosas y va a potenciar después su principal problema o su problema primario, que era el problema psicológico. En lo personal y según lo que dicen los profesionales de la salud mental, los problemas psicológicos y emocionales mezclados con drogas no son una buena combinación, no lo son, es una mentira y esto hay que decirlo. Y hay algo que pasa mucho en nuestros pueblos acá latinos, en nuestros países, que es que no le damos la misma importancia a la salud mental como se la damos a la salud física. Y déjeme decirle que son igual de importantes. Porque si usted empieza a sentirse mal con usted mismo y con el entorno que le rodea y esto comienza a causarle mucha incomodidad que usted no puede controlar, esto le va a afectar en su vida laboral, en su vida personal, en su vida social, en toda su vida, básicamente. Y sería bueno que yo hablara de mi experiencia personal, mi experiencia propia. Yo tengo ya más de 5 años en este país y la decisión de venir acá fue personal. Yo siempre quise salir de Venezuela, así que yo no tuve ningún problema al principio con esto. Mis problemas ya venían de Venezuela, mis problemas no se desarrollaron acá. Yo trabajaba para una institución del Estado, lo que aquí serían migraciones y la RENIEC, creo, allá en Venezuela es un solo ente que se llama SAIME, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Podría decirse que yo era funcionario público, trabajaba para
para un ente del Estado. Pero yo me sentía muy inconforme con mi situación laboral, mi situación económica y con la situación que se vivía en ese momento, porque hace 5 años, un poco más de 5 años, cuando yo me vine, o cuando tomé la decisión de venirme, el país estaba creo que en el punto mayor de crisis que hubo hasta ahora. Entonces yo me sentía como que quería hacer muchas cosas, pero con esas condiciones no creía que lo iba a lograr. Y estoy seguro de que no iba a poder lograrlo. Tomo la decisión de venirme acá al Perú. Me vine con la mayor disposición del mundo a querer trabajar acá, tratar de repente emprender en algún tipo de negocios. Y esa siempre fue mi meta. Quiero mejorar mi situación económica, quiero estar acá y estar muy bien, crecer, sea aquí, sea en Venezuela, sea donde sea. A mí eso no me importaba, sinceramente. No soy de las personas que tienen mucho arraigo hacia un sitio, hacia algo en realidad. Me puedo desprender fácilmente si la situación lo amerita. Entonces cuando yo llego al país y veo que es un país que funciona con más normalidad que el país de donde yo vengo, eso para mí fue un cambio positivo. Posiblemente al principio haya tenido sus contrastes, pero nada a lo que no me pudiese acostumbrar. Así que para mí fue en ese aspecto bastante positivo. Pero no es fácil hacer lo que no has hecho durante toda tu vida en tu propio país, venir a hacerlo acá en tan poco tiempo. No digo que es imposible, pero es lógico pensar que de repente tienes que pasar por un proceso o de repente aprovechar la oportunidad correcta o algún golpe de suerte, qué sé yo. Lo cierto es que logré trabajar de muchas cosas cuando llegué. Yo acá fui bartender, fui mesero, ya saben, los típicos trabajos. Y en algún momento logré emprender en un negocio. Pero me di cuenta de que no me sentía satisfecho. Como todo, todavía estaba inconforme, todavía no me sentía feliz. Y yo siempre he sido una persona muy ansiosa. Ese es mi problema. Que todos tienen problemas psicológicos. Algunos en mayor y otros en menor medida. Pero todos tienen algo. Ansiedad, estrés, depresión, inseguridad, lo que sea. Todo el mundo tiene algo. Unos lo desarrollan más, para unos es crónico, para otros no tanto. Y yo siempre he sido una persona que quiere todo rápido. Al ver que no tenía el crecimiento que quería tener, empezaba a ponerme ansioso y nunca estaba conforme ni disfrutaba de los procesos. Llegó un momento en que empecé a sentirme un poco deprimido, un poco, nada grave. Eso me llevó a muchos cambios. Yo llegué acá a la ciudad de Lima cuando yo llegué a Perú. Viví 2 años y medio acá, 2 años y medio más o menos. Por cuestiones de la vida y circunstancias me fui a la ciudad del Cusco, donde estuve 3 años. Y allá en la ciudad del Cusco yo podría decir que mi vida cambió por completo. Cuando yo llegué a la ciudad del Cusco en el año 2020, año que muchos queremos olvidar, y a los pocos meses, al mes o a los 2 meses, comenzó la tragedia mundial que ya conocemos, de la que tampoco es necesario hablar. De ahí en adelante mi vida se vio por un proceso bastante fuerte, del que no me arrepiento. Eso me hizo cambiar mucho. Me gusta lo que soy en este momento. Y después de todas estas experiencias que he tenido acá, yo considero que soy una persona totalmente distinta a la que era hace 5 o 6 años atrás. Se aprende. Pero resulta que las historias para cada persona son distintas, y bien distintas. Para otras personas el hecho de tener que haber salido de su país, de Venezuela, requirió un esfuerzo y un gran sacrificio económico y personal para estas personas. Cuando llegan acá se dan cuenta que las cosas no son como ellos pensaban o como ellos querían. El país tiene una cultura y se maneja, en algunas cosas se maneja de manera distinta. Haber dejado a los amigos, las costumbres, la idiosincrasia, la forma de pensar, muchas cosas. La comida, el clima, la economía. Porque la mayoría de los venezolanos que se viene acá, ninguno se viene con un gran capital. Todos vienen acá a tratar de hacer un capital. El hecho de tener que vivir en una casa pequeña, un departamento pequeño, o como la gran mayoría en una habitación pequeña, compartiéndola inclusive con otras personas, tener que estar luchando mes a mes para pagar las cuentas como alquiler, como luz, agua, internet, porque posiblemente muchos en Venezuela vivían en las casas familiares de sus padres, de sus propias casas. Por ejemplo, yo vivía en mi propia casa en Venezuela. Cambios como la comida, aunque la comida no es un cambio malo, por lo menos a mí me gusta mucho la comida en Perú, pero habrá a quien no le guste. El clima, temas que son claramente existentes como la discriminación, no digamos que en todo, en un porcentaje alto, pero sí existe. No digamos que en un 100%, pero sí en un porcentaje que existe. Y ojo, ya sea porque la discriminación se la ganaron o porque no se la hayan ganado. No hay que hacer mucho énfasis en este tema porque ya se conoce muy bien. Pero existe. Porque tú te la hayas ganado o porque otros se la ganaron por ti, y por el hecho de compartir nacionalidad, a ti te tocó
recibir la fama. Entonces todos los temas mencionados, entonces tener que mandarle dinero a tu familia en Venezuela, tener que lidiar con la manera de hacer las cosas acá, tener que bajar tus estándares y tu calidad de vida, la soledad, el quedarte sin trabajo, el conseguir un buen trabajo, o sea, son demasiadas cosas. Y súmele a esto el año 2020, en donde muchas personas se quedaron sin trabajo, sin fuentes de ingreso y durante varios meses no pudieron producir. Esto causó un daño bastante fuerte en la salud mental. Por lo anterior mencionado, los venezolanos acá empiezan a desarrollar cierto tipo de enfermedades y yo creo que es mejor que una profesional lo cuente. Esta fue la psicóloga que me asesoró a mí y ella les puede contar mejor cuáles son los tipos de problemas que se pueden desarrollar por todo este éxodo. Pues estas son enfermedades mentales que se caracterizan en profunda tristeza, baja autoestima. En el caso de la ansiedad se expresan preocupaciones y se reflejan sentimientos de miedo, de temor ante lo desconocido, que es el caso del migrante. Se presenta una incertidumbre y una ambivalencia de sentimientos, o lo que comúnmente nosotros llamamos sentimientos encontrados. Surge también lo que es la vinculación de la ansiedad, la depresión con el estrés. Las tres se somatizan de dos maneras: físicamente, en palpitaciones o incremento del ritmo cardíaco y sudoración, no a causa de un ejercicio, sino de manera involuntaria. Puede incluso llegar a sentir náuseas. Y psicológicamente, los síntomas son de miedo, de temor, de baja autoestima, tristeza profunda, desequilibrio emocional. En las tres repercute mucho lo que es la alteración del pensamiento. Entonces son tres enfermedades que están estrechamente asociadas con la salud mental del caso del migrante. Mira, y es que no es juego esto para nada, porque muchas personas en esta situación yo sé que han sentido estrés, ansiedad y depresión, y la gente suele lidiar con ese tipo de cosas, creo que de la manera incorrecta, y no le presta la atención que le tiene que prestar. O sea, si usted se quiebra una pierna, usted va al médico porque usted tiene una dolencia física, usted tiene problemas de salud con su pierna, se le quebró. Si usted tiene problemas de salud mental, usted de igual manera tiene que darle importancia y ir a un profesional de la salud mental. Desde la psicología, pues se ha convertido en un proceso transcultural. De esa manera lo vemos nosotros. Uno de los objetivos como psicólogos es atender los procesos y los factores implicados en la relación que existe entre la salud mental y la diversidad cultural. La pregunta que surge es de qué manera la psicología puede aportar ayuda a estas personas que pasan por un proceso migratorio. Podemos abordarlo desde la perspectiva sociopsicológica. Pues nada, se debe comprender la complejidad que tiene cualquier persona al abandonar su país, su cultura, su modo de vida, sus amigos, su familia y todo lo que fue significativo para él o para ella. Aquí la situación no es solo adaptarse, sino volver a crear nuevos sentimientos de pertenencia, nuevas costumbres, amistades, volver a sentirse feliz como lo era en su país de origen, desarrollar afectos y acercamientos. ¿Qué les recomiendo como psicólogo? Reestructurarse, reinventarse, reconceptualizar las experiencias que anteriormente tenían un significado y que en el nuevo contexto deben ser comprendidas y asimiladas de otra manera ante esta nueva realidad. Hoy en día yo veo que muchos toman la decisión de emigrar como inclusive una moda, ¿no? Hay que irnos, hay que probar suerte. Y eso no es cualquier decisión, en serio. Esto tiene muchas consecuencias si usted no lo hace de manera responsable y de manera consciente. Los procesos mentales, como las emociones, las motivaciones y los pensamientos, operan de manera paralela. Y muchas veces esto conduce a sentimientos conflictivos que se traducen en frustraciones. Cuando el migrante piensa, dejé mi familia, dejé mi casa, dejé mi comodidad, salí de mi estado de confort y ahora estoy iniciando nuevamente de cero, sin nada, sin familia, en solitario. Ahí cuando surgen esos sentimientos conflictivos. ¿Por qué se desencadena la depresión, la ansiedad y el estrés? Por los arrepentimientos, las desilusiones, los remordimientos que surgen cuando el pensamiento le dice al migrante: tomaste una decisión no acertada. Las consecuencias de estos arrepentimientos por pensar de que se tomó la decisión equivocada de haber venido acá a este país pueden ser bastante lamentables. Hace poco tiempo salió en las noticias que un venezolano se lanzó, inclusive se vio en el video, muchas personas sabrán de esto, se subió a una galería, a un centro comercial, y desde un cuarto piso
Mientras todos intentaban detenerlo, él los amenazaba con una tijera y se lanzó al vacío. En el video sale, eso está en internet, bastante lamentable. Los amigos decían que él estaba deprimido. Y así como esta persona, hay muchas personas y muchos venezolanos que están pasando por este tipo de procesos depresivos, de ansiedad, de estrés y de muchas cosas acumuladas. Me gustaría compartirles una anécdota que yo tuve. No me pasó a mí, pero sí le pasó a una persona con la que yo compartí un departamento mientras vivía en Cusco. Esta persona era depresiva crónica. Yo no lo sabía. A veces estas personas aparentan ser muy felices y aparentan ser personas muy positivas, pero por dentro no es así. Un miércoles a las 12 de la noche, yo tuve que salvar a esta persona porque lo conseguí en su cuarto colgado con una soga aquí en el cuello. Pasó 3 días encerrado en su cuarto, sin salir a comer o a beber agua. Mientras estuvo esos 3 días encerrado, estuvo a base de pastillas. Él estaba tomando un medicamento que es un ansiolítico para tratar este tipo de cosas. De este medicamento recomiendan una pastilla al día y él se tomó alrededor de 30 pastillas en 3 días. Mi respuesta fue tan rápida, yo no sé si eso es una respuesta natural o no sé qué tipo de persona soy, pero mi respuesta fue salir corriendo e intentar abrir su puerta. Tomé un cuchillo, salí por la ventana de la cocina, salté de la ventana de la cocina a la ventana de su habitación, entré por la ventana, tomé la cuerda, la corté y cae el cuerpo y le quito la soga del cuello. Y después de 1 minuto, él hace... Allí yo también hice... ¡Wow! Esas son esas experiencias de las que tú nunca te vas a poder olvidar, que te cambian la vida o te trauman. Estuve hablando con mi psicóloga durante un tiempo para que esto no fuese a dejar secuelas. No las ha dejado, es una experiencia bastante fuerte, pero que creo que asumí muy bien. Me siento orgulloso por haber ayudado a esta persona en ese momento. No sé si él quería que yo lo ayudara, por lo menos siento que hice lo que tenía que hacer. Hay muchas personas que están sufriendo problemas y batallas duras consigo mismas. Y no quiero solamente yo asentarme aquí como el portavoz de todos los venezolanos que están sufriendo este tipo de problemas en el Perú. No, quise reunirme con otras personas para que también me contaran su experiencia. Una de las siguientes personas que me dio su testimonio con respecto a su experiencia migratoria acá en el Perú es una chica que yo contacté por las redes sociales que se llama Keki. Ella crea contenido bastante chévere en sus redes sociales que les voy a dejar acá abajo para que la sigan y investiguen su vida y sepan más sobre ella. Yo tengo 4 años, llegué en mayo del 2018. Yo no sentí ese golpe porque todo era nuevo, era muy joven y estaba comenzando mi vida adulta acá, así que yo vi todo como una aventura. Para mí, mi cambio como tal comenzó cuando ya tenía 2 años acá más o menos. Y cuando yo llegué yo tuve un evento muy traumático con una persona muy querida. Tuve un problema personal muy grande con la persona que me recibió acá y quedé de un mes a otro totalmente sola. La verdad es que eso yo siento que fue como tocar fondo desde que estaba recién llegada. Me sentí muy sola, me sentí con mucha inquietud porque no tenía nada de dinero. O sea, todo lo que yo tenía lo gasté en el alquiler de ese mes y quedé en cero ese mes. Sí. Sentí mucha depresión, de que después del trabajo entrar en un cuadro de soledad muy grande en todos los sentidos, sobre todo los domingos en donde todo el mundo está con su familia. Yo ese día no salía de mi casa ni socializaba con nadie durante día y medio. ¿No tenías a nadie acá? No tenía a nadie. Te cuento acá que una de mis peores experiencias que me pasó al menos unas 6 veces desde que emigré, pero así bien feo, fue cuando me quedaba en la calle, cuando tenía un compromiso en la noche y tenía que irme en bus y regresarme en bus porque no tenía dinero para pagar un taxi, pues para irme a mi casa. A mí el ataque de pánico me comienza cuando yo me di cuenta que estoy en un sitio y no tengo la facilidad de ubicarme en el lugar. Por ejemplo, voy a San Juan del Lurigancho, una zona en la que yo nunca estoy, y no me ubico, o sea, no sé qué bus tomar para mi casa. Lo primero que siento físicamente es mi respiración cambia, o sea, yo siento que no respiro y es horrible. Entro como en crisis nerviosa de que me pongo a temblar, así horrible, o sea, es algo que yo comienzo a respirar así demasiado rápido, pero al mismo tiempo siento que no respiro, es algo muy raro, es muy extraño sentir eso. Mi mente va volando, piensa todo negativo, piensa que todo el mundo me va a secuestrar. O sea, yo siento que en ese momento cualquier persona puede secuestrarme, soy vulnerable a todos los peligros. Me siento totalmente indefensa y vulnerable. Muchas puertas se me abrieron después de ese evento traumático. O sea, de verdad, a partir de ahí todo fue súper positivo. Mi vida cambió cuando mis primos llegaron unos 6 meses después. Me obsesioné con el trabajo, con hacer plata. Esa fue mi escape, hacer mis videos, que mis videos se viralizaran. Bueno, yo soy youtuber, tengo un canal de YouTube desde hace ya más de 4 años.
que ese fue mi escape, definitivamente. Yo opino que la mente te juega mucho cuando tienes tiempo de ocio. Tú tienes que ocuparte lo máximo posible, así sea en una actividad. Si no tienes dinero, trata de hacer cosas gratis, caminar, cómprate una bicicleta de segunda y sal a pasear, a sentir el aire fresco, porque parece mentira, pero esas pequeñas cosas te hacen cambiar tu vida por completo. También quiero que vean el caso de un conocido, que fue la persona con la que yo llegué acá a este país, un amigo de hace muchos años. Creo que es mejor que él se los cuente. ¿Quién mejor que él para describir lo que sentía? Cuando me vine y dejé 3 hijos en Venezuela, mi esposa. No sabía qué me podía deparar mi futuro acá. Y mientras tanto las necesidades en Venezuela seguían corriendo. Con el paso del tiempo todo va tomando forma, ¿no? Y cuando yo llegué, yo empecé a sufrir de ansiedad. Empecé a sufrir de ansiedad sin darme cuenta que era ansiedad, obviamente. Al principio, no sé, empecé a perder peso también por el cambio de alimentación que tuve acá. Nosotros venimos acostumbrados a comer arepa, la harina pan era muy cara y me alimentaba más que todo con harina de trigo. La harina de trigo me cayó malísimo. Bueno, la harina de trigo nos hace daño a todos, pero que uno por ignorancia lo desconoce. Y eso me hizo empezar a perder peso, me hizo como que empezar a pensar que estaba enfermo. Me hice exámenes, gasté un montón de dinero. Ese pensar que tenía algún tema de alguna enfermedad me hizo llenarme de una carga de estrés demasiado grande, al punto tal que pensaba, me daba miedo de estar enfermo lejos de casa, lejos de mi familia, de que nadie me pudiese ayudar. Obviamente mi esposa no era mucho lo que podía hacer estando lejos. Todo eso me tocaba enfrentarlo solo. En internet, cuando tú te pones a buscar síntomas, que la ansiedad te da infinidades de síntomas, coincide con múltiples enfermedades que tú piensas que son enfermedades graves, y obviamente lejos de casa eso te genera más estrés, más ansiedad, y eso me afectó mucho. Pero al principio, como no sabía, lo que me generó fue muchos síntomas de ansiedad, falta de aire, dificultad para respirar, no tenía un buen descanso, aparte que trabajaba el triple de lo que trabajaba en Venezuela, las preocupaciones, la pensadera, se siente que se te altera el sistema nervioso, son muchos síntomas que tiene la ansiedad, pero que todo se resume en el miedo. La ansiedad es miedo, y el miedo, cuando es muy prolongado, te puede generar ataques de pánico. Yo una vez fui de emergencia al hospital pensando que que me estaba dando un infarto, y resulta que cuando llego, bueno, después que se me ha pasado todo, era simplemente un ataque de ansiedad, era un ataque de pánico. Mi hermana murió yo estando aquí, no poder ir a despedir, a estar con la familia en esos momentos tan difíciles también afecta muchísimo. Más allá de superar, siento que aprendí a manejar. Las personas que sufren de ansiedad como que no lo terminan de superar por completo, sino que aprenden a manejar esos síntomas, aprenden a manejar las situaciones, aprenden a identificarlo, más de manejar, a identificar cuándo es un síntoma de ansiedad o cuándo es otra cosa. Perú es un país maravilloso, que si tú te adaptas y logras aprovechar las oportunidades correctas, trabajas fuerte, te preparas, puedes vivir increíblemente acá. Yo he vivido experiencias increíbles acá. A mí el Perú me ha hecho crecer en estos más de 5 años que llevo acá, y le agradezco por la persona que soy y por las experiencias que me regaló. Yo no estoy diciendo que la migración sea mala, estoy diciendo que no es igual para todas las personas, y hay personas que no les va muy bien con el proceso de la migración, con el proceso migratorio. Y otra de las personas que entrevisté fue Osvaldo. Osvaldo casualmente también es otro creador de contenido en YouTube que muestra cómo es la vida acá en el Perú, y él claramente se ve enamorado de este país y lo muestra en sus videos. Entonces quise preguntarle cómo es la parte positiva de las personas que les va bien y se adaptan bien y les gusta el proceso migratorio acá en Perú. Siento que desde que llegué hasta ahorita he tenido un avance sustancial en lo que respecta a mi vida, pues tanto emocional, económica y en muchos sentidos. Pero de hecho, ahorita tengo más habilidades que antes no tenía, hago cosas que antes no hacía, he desarrollado esas habilidades para poder salir adelante y poder mantenerme en este país, ¿no? No me afectó porque la verdad es que yo quería hacerlo. Cuando yo terminé la universidad, yo quería salir del país y vivir una experiencia internacional, ¿no? Yo no salí porque la situación del país estaba muy grave, yo salí porque quise salir. Sí he sufrido de un poco de ansiedad. Hace poco estuve con un psicólogo y me dijo que sufría un poco de estrés. El psicólogo me dijo que tenía estrés por el trabajo, por las ocupaciones, las responsabilidades, pero en una cantidad normal, por llamarlo de alguna manera. No podría achacarle el estrés a la migración como tal, porque en los primeros años antes de la pandemia, la verdad es que no sufrí de esto. Entonces empecé a sufrir fue después de la pandemia, entonces yo creo que es más por este tema que por el tema migratorio. Y también que el año pasado tuve la pérdida de mi madre y eso me afectó también emocionalmente, a pesar de que la gente me dice que lo he superado, que lo he sobrellevado muy bien.
la verdad es que sí me ha afectado. Mi mamá murió estando acá en Lima. Mi mamá no murió de COVID, pero sí murió a causa de la pandemia. ¿Y por qué? Porque no la atendieron rápido. Mi mamá murió por problemas renales y después de aproximadamente 48 horas fue que la pudieron atender en un hospital después de haberle descartado 2 veces que no tenía COVID. Y sin embargo, mi mamá cuando fallece, en el acta de función dice que mi mamá murió de COVID-19. Eso también me causó un poco de estrés, porque mi mamá nunca tuvo COVID. Claro. Y ahora me vienen a decir que tiene COVID-19. O sea, ese proceso lo llevo un poco interno. Me ha generado un poco hasta frustración de que haya gente que se está muriendo de otras causas y digan que es COVID. Mi mamá murió justamente el día de mi cumpleaños. Ese día fue totalmente raro. La gente no sabía si darme el pésame o felicitarme. Yo creo que la clave y lo que me ayudó a poder superarlo más rápido fue ponerme metas. Debo seguir y debo hacer cosas nuevas que me ayuden a enfocarme en eso y no en lo que me había pasado. Y creo que esa es una recomendación que no solamente sirve en caso de muerte, sino también en caso de migración, en caso de no sé, de rompimiento con tu enamorada, en cualquier caso. Una vez yo leí un libro muy bueno. Si tú quieres progresar en una isla desértica, tienes que quemar el bote, tienes que quemar el barco. Tú quemas el barco y no vas a tener manera de salir, y por lo tanto tú vas a buscar la manera de sobrevivir en esa isla. Háganse de la idea de que se van a tener que quedar en ese país cierto tiempo, de que van a tener que adaptarse culturalmente a ese país, de que van a tener que hacer cosas que de repente son nuevas para ellos, pero que se hacen en ese país, que son totalmente normal, y ese proceso de adaptación va a ser más fácil. A mí me gusta mucho Perú, me siento cómodo acá. No sé si de repente moriré acá en Perú, pero por los momentos lo que me ha ayudado es tener claro de que acá en Perú es donde quiero vivir. Que si un día regreso a Venezuela, posiblemente regresaré, pues, ¿no? Pero por los momentos he quemado esos botes, esa barca, y aquí estoy. Y tengo que subsistir y tengo que tratar de sacarle provecho con lo que tengo acá y no estar pendiente de lo que pasa en otros países o incluso en Venezuela. Osvaldo, gracias. Sigan Osvaldo en su canal, hace contenido muy bueno de acá del país, de acá de Perú. Se me pueden seguir en mi canal que se llama Oswarditox en YouTube, en todas mis redes también como Oswarditox, y ahí siempre ponemos buen contenido de acá de Perú. La salud mental, ¿por qué es tan importante? Porque básicamente interviene directamente en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, con nosotros mismos, con las demás personas y con todo lo que hacemos. Si nosotros tenemos problemas de salud mental, nosotros vamos a tener problemas en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Y para concluir sobre este tema, quiero decir que la migración es un proceso que si lo haces de manera consciente y de manera responsable, de manera correcta, de manera legal, es una experiencia muy buena, es una experiencia increíble que yo le recomiendo a todas las personas en este mundo. Si logras desarrollar las herramientas mentales para saber llevar este proceso, migrar es una experiencia que te hace crecer y te cambia la vida por completo. Yo soy una prueba de esto y millones de personas en el mundo son una prueba de esto, y los cientos de miles de venezolanos que se encuentran acá en el Perú también sé que son una prueba de esto. Hay experiencias buenas y hay experiencias no tan agradables, pero que dejan un aprendizaje. Y sobre todo, quiero decirte que si tú sientes algún tipo de malestar que no puedes explicar, sientes ansiedad, te sientes deprimido, te sientes mal por la situación en la que estás, quiero que sepas que no estás solo. Tú tienes las herramientas para salir de esa situación. Solamente tienes que buscar la ayuda correcta. No tiene que darte vergüenza. Esto es algo más común, mucho más común de lo que tú crees, y te aconsejo con el mayor cariño de este mundo que busques ayuda profesional. Inclusive la psicóloga que me estaba asesorando a mí con respecto a este tema, quisiera dejar su contacto porque ella atiende de manera online. Yo recomiendo particularmente a esta. Voy a dejar sus datos acá abajo para que hablen con ella. Es una muy buena profesional, ha escrito 3 libros sobre salud mental y sobre psicología en general en España. Busquen ayuda de ella, de cualquier persona, pero busquen ayuda profesional. Créeme que la migración es algo muy bonito y Perú es un país increíble para migrar. Quisiera dejar esto como una advertencia para todos. Si tú conoces a alguien que tú sepas que está mal, que está deprimido, o de repente alguien te dice que se siente mal, escúchalo. De verdad, escúchalo.
Posiblemente le pueda salvar la vida a una persona. Pero esto no los haya asustado, no se asusten. Migren, viajen, vivan, experimenten, superen los obstáculos. Y de verdad espero que este video o la información que ha visto usted en este video le ayude en algo o le ayude a ayudar a otra persona. Tomemos conciencia que de repente una buena respuesta, un buen gesto, una actitud empática puede ayudar o inclusive salvarle la vida a otra persona. Vivamos la vida, disfrutemos y disfrutemos sanamente.